Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. Sea en el lugar donde nos están viendo. Nosotros somos la Escuela Umbrapecto, espero que estén muy bien. Por supuesto, bienvenidos a esta ponencia de Congresos Internacionales de Tarot. Espero que les pueda gustar nuestro tema, por supuesto que les pueda llamar la atención. Lo preparamos con mucho cariño para todos y todas ustedes. Bueno, a modo de introducción, ¿cierto? Y a modo de presentación les vamos a presentar un poquito la historia de nuestra escuela, ¿cierto? En breves palabras. Nuestra escuela se llama Escuela de Cartomancia Umbrapecto, o bien, ¿cierto? En español, Sombra de las Cartas. Esta escuela fue creada y fue fundada, ¿cierto? El 27 de junio del año 2023. Ya nos pueden encontrar acá, nosotros tenemos nuestro Instagram, @escuela_umbrapecto, ya, así que para que por supuesto nos vayan a seguir. ¿Quién les habla? Mi nombre es Arely Sarlet, yo soy de Chile, soy profesora de la Escuela Umbro Afecto, soy tarotista y cartomante. Estudio lo que es la ciencia de los sueños ya hace aproximadamente 10 años. Ya, además soy interpretadora de sueños. Actualmente soy diseñadora de barajas, me dedico a eso casi el 100%. Ya tengo formación en fotomancia también y soy creadora también de lo que es relatos, ¿cierto? De por ahí, que es una página en Instagram que tengo, en donde realizo lo que son antipoesías y la creación de las mismas. Actualmente, ¿cierto? Estoy en un proyecto, ¿cierto? El llamado El Proceso del Ser. Hola, saludos a todos. Bueno, yo me llamo Mariana Asunción da Silva o Rea de Saturno, como me pueden encontrar en Instagram. Yo soy tarotista y cartomante profesional. También soy una de las profes acá de la Escuela Hombre Perfecto. Soy especialista en lecturas sexuales, maestra en el baraja de las almas de Sonia Boella Salema, de la cartomancia Chisara da Estrella, que es un baraja de entidad. Yo soy poetisa, escritora, hechicera y también macumbera. Yo soy voluntaria del Oráculo de Asís Brasil y el Oasis Animal de Paraguay. Me pueden encontrar en Instagram, @realizator. Muy buenas, yo soy Miguel Marcel Guzmán Cortés, o mejor conocido como Mars Galaxy, que es mi alias en todo lo que vendría a ser redes sociales. Soy un tarotista terapéutico, soy un profesor en esta escuela de Umbrapecto. Mi especialidad principalmente es la ruptura de patrones, las lecturas evolutivas y las conexiones karmáticas. Soy maestro en tarot intuitivo, predictivo y terapéutico. También tengo lo que es experticia en Lenormand, Ochozen y baraja francesa. También cuento con experiencia como reikista y armonizador con cuenco tibetano. Aparte de eso, en mi vida personal, pues bueno, también yo realizo poesía desde los 14 años y pueden encontrar parte de mi trabajo en lo que vendría a ser rincondelvagabundo.wordpress.com y también pueden encontrar algunos de mis pensamientos que he escrito en @marsgalaxy en X, que antes fue Twitter. Y bueno, mi usuario en Instagram es marsgalaxy. Hola a todos y a todas, mi nombre es Natalia Jiménez, soy de Fujitarot, también formo parte de la Escuela Umbrapecto, soy cartomante y tarotista, facilitadora de la baraja de Lenormand, de la Escuela Brasilera y de la Escuela Francesa, también lectora de barajas de entidades de Sonia Salema y lectora de registros akáshicos con el complemento de Reiki. Estoy muy contenta de participar con mis compañeros en este espacio. Bueno, acá les quiero dejar invitados, como yo soy voluntaria del Oráculo de Asís, para nuestra segunda edición del CORA, que es un congreso toda la plata se vuelve a los animales, a los refugios de 11 países. Entonces, las inscripciones ya están abiertas, la fecha es 21/9, van a ser 11 ponencias, va a quedar grabado. Entonces, quiero dejarles acá invitados para que conozcan la página, Congreso Oráculo de Asís, y pueden también anotarse, inscribirse para ayudar a los animalitos. Y el lema de San Francisco y de este proyecto es donando que recibimos.
Bueno, en esta oportunidad vamos a dar la perspectiva del contexto histórico que pertenece la baraja y vamos a hablar del Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo histórico que abarcó entre los siglos XV y XVI. El Renacimiento fue un amplio movimiento, tras un amplio movimiento cultural que se produjo en la Europa occidental. Fue una época de despertar intelectual y aumentó la producción de obras de arte, de arquitectura, de literatura y de ciencia, dando también un surgimiento a lo que es la mirada antropocentrista, ¿sí? Hay importantes avances y surgieron diferentes artistas también. Durante el Renacimiento se redescubrieron los valores del conocimiento de la antigua Grecia, de Roma, y se valoró mucho la razón y el conocimiento por sobre la fe. Bueno, como decíamos, trajo un periodo también de desarrollo intelectual, como autores como William Shakespeare, Cervantes, Dante, y influyeron interesantes aportes culturales desde la literatura y el arte, la ciencia, el humanismo, y resurgieron muchos intereses desde la perspectiva cultural en la exploración de la naturaleza humana y el potencial individual. Bueno, acá tenemos lo que se llama el nacimiento de Venus, también con esta imagen de los cuerpos, ¿no? El desnudo por sobre una mirada que es por fuera de lo que era la religión, y acá el autor es Sandro Botticelli. Bueno, chicos y chicas, como aquí pueden ver, acá estamos obviamente mostrando lo que es nuestro tarot renacentista, que lo preparamos obviamente con mucho trabajo. Ya acá de primera tenemos solamente lo que son los primeros arcanos mayores. Ya espero ya pronto que podamos realizar la otra parte. Ya, así que si gustan obviamente pueden adquirirla, ya está próximamente a la venta. Por supuesto, mayor información si ustedes necesitan nos pueden escribir en nuestra escuela o directamente con nosotros. Acá pueden ver, ¿cierto?, lo que es la portada, ¿cierto?, la parte trasera de lo que son las cartas. Y ahora les vamos a presentar cada una de las cartas y por supuesto que cada una tiene lo que es la historia, como esta. Los locos. Los locos representan lo que son la escuela en sí, de los 4 profesores, ¿cierto? Como pueden ver acá, lo que son, en este caso, los malabaristas. Esta carta, ¿cierto? Como pueden ver en el fondo, es la ciudad de Florencia, que es una ciudad renacentista, ¿cierto? Que simboliza principalmente uno de los acontecimientos, por así decirlo, más importantes y más brillantes. ¿Por qué? Porque representa lo que es el talento humano y la riqueza del arte de esos años. Además, buscaba resaltar lo que era la construcción, principalmente de conocimientos, ¿cierto?, de belleza a través de diferentes polos de energía. Bueno, acá tenemos lo que es la carta del mago. El mago es una carta en la que se inspiraron en mí, Mars, y bueno, esta es una carta que siempre va a representar como aquel aprendiz, aquel eterno aprendiz. Tenemos como elementos importantes que está barajeando las cartas, que nos habla como estos conocimientos, todo esto que de alguna forma esta persona está practicando y está todavía como en este proceso constante de crecimiento y de evolución y de un desarrollo de una perspectiva. Otra cosa destacable de esta carta es que se encuentra lo que es el símbolo del infinito, el cual nos habla de que a través de la práctica todas las personas tenemos este potencial ilimitado de lograr lo que nos propongamos en cualquier ámbito de la vida. Y es una carta que siempre va a conectarnos con diferentes posturas. Por el lado de es una carta cuando está en la postura derecha, nos va a hablar de una evolución, nos va a hablar de un esfuerzo, nos va a lograr lo que nos propongamos, pero a través de nuestro propio, bueno, de las cosas que nosotros mismos hagamos, como que viene propiamente del esfuerzo que uno hace. Y cuando está invertida nos habla de manipulación, nos habla de corrupción, nos habla de cuando uno no quiere hacer nada y espera que el otro se lo dé. Bueno, acá tenemos la carta de la sacerdotisa. Esa carta retrata a Catarina de Vigri o Santa Catarina de Vigri, que fue una santa que vivió ahí entre 1413 y 1463. Ella se considera como la santa protectora de los artistas. Como es una santa justamente de este periodo, le pusimos acá.
Y es una santa muy interesante porque su cadáver, a pesar de que ella tenga muerto en 1463, su cadáver permanece intacto hasta los días de hoy en la ciudad de Bolonia, ¿verdad? Y ella se queda justamente sentada, inmóvil, atajando la cruz de oro y la Biblia. Igual está retratada en la carta y acá igual ustedes pueden ver su cadáver permanece intacto hasta los días actuales. Bueno, aquí tenemos lo que es la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz se le asocia principalmente con la deidad de la diosa Demeter, que es una diosa griega, que es la diosa de la agricultura, pero también se le asocia con la diosa Isis, que vendría a ser la diosa egipcia también de la agricultura y de la vida. Esta carta va a representar la capacidad que tienen principalmente, obviamente, las mujeres, que habla de dar vida y de la abundancia que nace de la generosidad. Esta carta presenta principalmente lo que es el símbolo de Venus. El símbolo de Venus es un símbolo que nos va a hablar siempre de liderazgo, empoderamiento y de amor materno. Es un signo que asocia principalmente con este potencial que tienen todas las mujeres en su interior. Esta carta, cuando está en la posición correcta, nos habla de embarazo, riqueza y abundancia. Cuando está en la posición incorrecta, nos habla de aborto, egoísmo y de actitudes prepotentes que nos van a llevar a que obviamente fracasemos en el liderazgo. Acá tenemos el emperador. Entonces, esa carta retrata el rey Luis XIV, muy conocido como Rey Sol, y a él se atribuye la frase "Le état c'est moi", que sería "el Estado soy yo", ¿verdad? Si es que hablamos de este periodo, estamos hablando también de un autor muy famoso, creo que todos nosotros lo conocemos o estudiamos, que estuvo en este periodo, Niccolo di Bernardo di Machiavelli, que sería el libro del príncipe, ¿verdad? Entonces, esa carta retrata todo eso de la parte de la monarquía, de la defensa de la monarquía, justamente este rey Sol, este rey potente, ¿verdad? Este rey que traigo a la luz cosas. Entonces, esa carta es un retrato muy fiel de este periodo y de este rey también. Post la Edad Media, ¿verdad? Este rey fue muy importante en la historia. Bueno, chicos, acá nos encontramos con la carta número 5, la cual es representado por lo que es el sumo sacerdote, ¿ya? Esta carta es más que todo como la personificación de la ciudad de Cádiz, ya que queda en la península, ¿cierto? Rodeada de mar. Y lo más interesante de esta carta es que representa lo que son los 4 costados. O sea, también representa los 4, obviamente, profesores de la escuela. Y la conexión con lo divino, la sabiduría y por supuesto con la enseñanza, ¿ya? Las catedrales que ustedes pueden ver, ¿cierto? Detrás ahí en la carta, están relacionadas con lo que es la edificación, ya con la edificación de las normas, la historia personal, los valores, ¿cierto? Lo que es la ética, por supuesto, la moral. Esta carta invertida, ¿cierto? Nos habla sobre lo que son los conflictos morales, la discordia, el ego y por supuesto lo que es la sombra y la competición. Bueno, ahora van los enamorados, la carta 6. Aquí se nos representa lo que son ángeles que, bueno, se asemejan a Cupido. Y Cupido, bueno, se le conoce en la mitología como Eros. Era lo que es el hijo de la diosa Afrodita. Y bueno, se le representaba a él principalmente como deidad del amor puro y de más que nada como del amor genuino, o sea, de un amor real. Entonces, ¿qué va a representar la carta de los enamorados? Va a representar el amor puro dispuesto a superar cualquier obstáculo desde la inocencia, a pesar de que la situación pueda ser breve o haya inexperiencia por medio. Cuando esta carta está en su aspecto más positivo, es un amor puro e incondicional y también es como un amor y deseo puro hacia la pareja. Es como siempre este lado de la inocencia, un amor que va a traernos algo bueno. Y cuando está invertido nos habla de todo lo contrario, infidelidades, divorcios, relaciones que van a ser destructivas para uno. Bueno, y acá nos encontramos con el carro, una carta que va a dar cuenta también de la iconografía de la época, porque está justamente la imagen de un carruaje, ¿no? Dando cuenta de cierta clase social, muy importante para la parte de las sociedades y la política, se trasladaba gente importante en el carruaje.
También era muy importante para lo que es la distribución del comercio y para las guerras, ¿no? Pero bueno, en este sentido de movimiento, la carta nos va a representar también una acción, ¿sí? Vamos a tener en cuenta una acción que nos va a indicar movimiento, viajes, mudanza, la idea de victoria también en esto de la voluntad, ¿no? Del hacer. También nos representa la sabiduría y la decisión, la expresión de poder, ¿sí? Y de control. Por supuesto, invertida va a dar cuenta y nos va a indicar una situación de bloqueo, algo que nos está dando, y algún impedimento o alguna situación de estancamiento para seguir. Bueno, en la fuerza acá nos vamos a representar también en la importancia de lo que fue el Renacimiento para el arquetipo femenino. La mujer venía de una época de oscurantismo y de tener una posición de estar en asimetría, ¿no? Frente a un poder mayor. Acá está representada por una mujer que se la ve también en posición de seguridad, de dominio personal y de autocontrol, ¿no? Teniendo en cuenta el dibujo del león, de la fiera, ella igualmente está con seguridad, plantada, acompañada también por esta idea de lo creativo, en una época del Renacimiento que conectaba mucho con el arte, ¿no? Con la parte de la sensibilidad y de la inteligencia. Determinación para cumplir los objetivos nos va a representar esta carta y la idea de metas, ¿no? De cumplir metas. Invertida nos va a dar referencia a lo que tenemos que trabajar, tal vez actitudes de inseguridades, ¿sí? El tema de los desbordes y también de una idea de abatimiento, ¿sí? Acá tenemos el ermitaño. Entonces el ermitaño es la propia sabiduría, ¿verdad? Si es que hablamos de esta carta, el Renacimiento vino después del periodo de la Edad Media, que es justamente la edad de las trevas, donde tuvimos la peste negra y la Inquisición cristiana. Entonces esta carta simboliza todo este conocimiento, ¿verdad? Esa necesidad de abrigarse, de mantenerse un poquito más alejado de todo este periodo para poder renacer con conocimiento, con sabiduría. Y es muy interesante si es que hablamos de, ya que el Renacimiento trae de vuelta este periodo greco-romano, justamente si es que vimos la vestimenta de este ermitaño es muy cerca a los griegos, ¿verdad? Principalmente los filósofos, ellos tenían mucho esa vestimenta de esta forma. Entonces, justamente la sabiduría. Bueno, acá la 10 es la rueda de la fortuna, que significa justamente que la vida es un ciclo. Todo va a pasar por altos y bajos, ¿verdad? Al lado vamos a tener representados los 4 signos fijos, que son medio de la estación. Sería vida y muerte, Tauro y Escorpio, y yo y el otro, Acuario y Leo. Y las nubes representando dudas o ilusiones. Bueno, acá nos vamos a encontrar con la carta número 8, la carta de la justicia, que puede referirse también a equilibrar y tomar decisiones desde lo racional. Esta figura está asociada a una mirada de ángel cabalístico, también que nos va a aportar este equilibrio, esta sabiduría, esta mente más abierta, más amplificada, ¿no? Por sobre medida la razón antes que el impulso. Por eso también nos da la idea de equidad, de honestidad. En este sentido nos va a aportar todas las cuestiones de esta carta que tenga que ver con la perspectiva racional, el intelecto, también la perspectiva de la ley de causa y efecto, entendiendo que toda acción remite una reacción. Invertida también nos va a traer la idea de cuestiones legales, de cuestiones que se dejan ver desde la perspectiva del autoritarismo y aspectos de manipulación. Acá nos encontramos con la carta de lo que es el colgado, ¿cierto? El nombre de Vitruvio, ¿cierto? Representa lo que es la búsqueda de armonía y la proporción de lo que es el cuerpo humano. Como acá podemos ver, este hombre, ¿cierto? Se encuentra totalmente invertido. ¿Por qué?
porque nos habla sobre todo lo que tiene que ver con el contexto de ataduras. Es por ello que este hombre, ¿cierto?, se encuentra como con una alianza en todo su cuerpo. Ya es como la necesidad de querer soltar este sacrificio. Nos habla sobre la comprensión del crecimiento personal, la conexión divina con la naturaleza y también la capacidad de poder conectar con la divinidad. Ahora sí, chicos, se me desconectó el coso. Estas son cosas que suceden y que pasan. Ya. La carta número 13, chiquillos, representa lo que es la muerte, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver en lo que es la carátula, ¿cierto? Esta carta está representada y me representa a mí. Ya, la carta de la muerte ya nos habla todo lo que tiene que ver con una parte importante de lo que es el renacimiento, como un ciclo de la vida y la celebración del alma. Nos habla sobre la transformación y el cambio, nos habla también sobre el final de una etapa y lo que es el enfoque del renacimiento espiritual, ¿ya? Y la conexión con lo divino. La carta número 14 representa la templanza, la nueva corriente de pensamiento de estos tiempos que era el humanismo. Lo particular de esta carta es que este ángel, ¿cierto?, se encuentra corriendo y mirando siempre hacia lo que es ambas direcciones en sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos habla sobre todo lo que tiene que ver con la dirección, ¿cierto? Con la cuestión divina, con la cuestión espiritual. Nos habla sobre una persona que está en la búsqueda del constante movimiento y, por supuesto, lo que es la adaptabilidad, ¿ya? Y la conexión con la naturaleza, que eso es súper importante. Bueno, acá tenemos la carta número 15, que es el diablo, que es mi retrato como Mariana, ¿verdad? El diablo en el periodo renacentista sigue con esa perspectiva de la Edad Media, si es que vamos a hablar, ¿verdad? Sigue con esa perspectiva de esa imagen mismo diabólica, pero acá queríamos traer el mismo esa imagen de la mujer, ¿verdad? Si es que hablamos de Inquisición, las mujeres en la Edad Media, ellas eran quemadas por sospecha de brujería. Entonces, justamente acá este retrato de mujeres asesinadas por la iglesia, por la Inquisición, y claro, por supuesto, el retrato de mi persona, ¿verdad? Como yo me veo mucho con esta carta, yo me siento muchas las veces justamente esa dualidad que tiene el diablo, ese de morir, vivir, ¿verdad? De esa parte de la fuerza, de las ganas que tiene el diablo, ¿verdad? Y acá una curiosidad, las mujeres, nosotras mujeres tenemos todo el poder de creación y de destrucción al mismo tiempo. Entonces esa carta justamente nos muestra eso, nos retrata ese poder, tanto de crear como de destruir, principalmente por tenernos un útero. Bueno, tenemos finalmente la carta 16. Aquí está la torre. Como un dato curioso importante es que todas las cartas de la torre principalmente se basan en el relato de la Torre Babel, que se hablaba que inicialmente todas las personas del mundo hablaban un solo idioma. Entonces todas las personas del mundo tomaron como la idea de construir una torre gigante. ¿Y qué pasó? Era como una torre que tenían como la intención de conocer a Dios, de verlo, de tener control de él. Entonces Dios, al ver esto, lo que hace es que parte literalmente esta torre y cae en miles de pedazos. Y de ahí surgen lo que vienen a ser los idiomas. Esta es una carta muy interesante porque al menos en esta versión nos muestra cómo hay diferentes personas abajo y todas se ven con diferentes expresiones, que nos habla de cómo son las diferentes actitudes de las personas ante la pérdida, ante la derrota, ante el fracaso, ante las situaciones que no salen como uno desea. Porque de por sí el fin es inevitable. Tenemos aquí en la carta unos edificios quemándose, es como que todo lo que construyeron se vino abajo y no hay nada que pudieran hacer y ahora lo que les queda es como que esta actitud que ellos tienen para poder de alguna manera
pues superar la situación. En esta carta nos habla de situaciones que venían advertidas y no quisimos ver, y de alguna forma cómo crecimos a pesar de este proceso, o sea, como que este proceso nos hizo madurar y entender varias cosas. Y no lo quisimos ver porque obviamente había nubes, había otras cosas, había pistas que nosotros no queríamos identificar antes de que cayeran los rayos. Al derecho, esta carta nos va a representar principalmente divorcios, rupturas, negocios que no funcionan y pérdidas económicas. E invertida nos habla de situaciones que se vuelven mucho más largas, porque ya se pierde como este matiz de superar la pérdida, se vuelve un matiz de aferrarme a lo que ya se fue. Entonces aquí es una pérdida que se larga, hay dificultades para salir de los problemas, hay mucho pesimismo y hay una ruptura definitiva con diferentes cosas en nuestra vida. Bueno, y aquí nos encontramos con mi carta, también tomando esta imagen de la corriente renacentista y humanista, la imagen femenina o la imagen de lo femenino, esta idea también de resurgir de la mirada de lo sensible. Tengamos en cuenta que la mujer estaba, como dijimos, bajo el dominio masculino de la iglesia, estaba silenciada, y esta carta lo que representa es, si bien conecta con la espiritualidad, conecta también con la inspiración. Me conecta mucho con esta idea también de la esperanza, es una carta que nos habla de confianza personal, de optimismo. La época del Renacimiento también conecta con colores, conecta con alegría, entonces también va a estar impactada en lo que representa la imagen. También nos va a dar cuenta de, poder equilibrar, ¿no?, el plano material, el campo de la mente consciente y la parte más espiritual. Bueno, nos va a hablar de sentimientos profundos, de creatividad, y cuando está invertida nos va a representar todo lo contrario, todo aquello que tenemos que trabajar, ¿no? El desánimo, no conectar con los proyectos, con las nuevas ideas, como un desequilibrio, ¿no?, entre el plano del sentir y el plano del deseo. Bueno, acá nos vamos a encontrar con la luna. Fíjense qué interesante también lo que nos representa esta carta, porque va a dar cuenta también de como un movimiento que se daba desde el navío, ¿no?, para la parte comercial que traía esta época. Hubo un gran desarrollo comercial de lo que tiene que ver con la navegación. Entonces ahí va a dar cuenta también de cómo se manejaban, cómo con elementos astronómicos, cómo se iban guiando por los cuerpos celestes, ¿no?, las estrellas, el sol, la luna. Bueno, esta carta nos va a representar una interesante perspectiva de lo que es el inconsciente, nuestras profundidades, nuestros miedos, bueno, lo que está oculto, ¿no?, estas emociones que a veces nos generan cierto monto de estrés, ¿sí? Invertida puede hacer referencia a situaciones poco claras, autoengaños o aspectos de auto-boicot, ¿sí?, mentiras y codependencia. Me interesaba la imagen compartirla también con implicancias del contexto histórico, porque también nos va a dar cuenta del periodo que estamos hablando. Bueno, ahora tenemos lo que es la carta del sol. Como dato curioso extra, hay que añadir que hace un momento, cuando habló del Renacimiento, lo que es mi compañera Natu, habló de lo que es habló de principalmente lo que es Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Estas dos figuras o exponentes nos hablan de una visión diferente del Sol. Copérnico nos hablaba de que lo que era la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de él. Y fue esta idea la que durante mucho tiempo estuvo presente en la mente durante lo que fue su forma de, bueno, su inconsciente estuvo muy presente y en su conciencia durante lo que fue la mayor parte de la Edad Media. Cuando llegó Galileo Galilei nos cerrocó todo esto y nos habló de que la Tierra en realidad era al revés la situación. El Sol estaba en el centro y la Tierra giraba alrededor de ella en una órbita. Entonces, de alguna forma, el Sol es una carta que nos conecta principalmente con este detalle. Nos conecta con esta evolución, porque el Sol es, primero que nada, antes tuvimos lo que es la noche, la luna, la confusión, las dudas. Entonces viene el Sol, y esta es una carta que va a representar lo que es la felicidad, la inocencia, la libertad de ser y el optimismo infinito que nos lleva a brillar. Esta es una carta que algo que muy se puede rescatar de ella es que este Sol tiene un ojo, que nos habla como de ese despertar que tenemos cuando estamos en este momento consciente de estar en el aquí y en el ahora.
Al derecho, esta carta nos habla de alegrías, logros, celebración, bodas, nacimientos y amistades sinceras. E invertida nos habla como de perderte en el ego, perderte en que yo soy el centro del universo, yo soy el centro del mundo, ¿ok? Nos habla entonces de egocentrismo, libertinaje, un optimismo ciego, amistades falsas y una inmadurez porque no reconocemos que no somos el centro de todo. Bueno, ahora pasamos a la carta de lo que vendría a ser el juicio. Aquí se narra un poquito, de alguna forma, como un dato curioso les doy, que lo que sería el juicio se basa en lo que sería el juicio divino. El juicio divino es este momento en que supuestamente las almas van a ascender al cielo, y para esto llegan los jinetes del apocalipsis y todo esto, y empieza la batalla de los ángeles contra los demonios y demás, y a última se liberan las almas para ya llegar al final de los tiempos de la humanidad. Esta carta siempre nos va a representar lo que van a ser pruebas o retos que necesitamos vivir para dejar atrás lo que es el pasado y un periodo de reflexión previo o un cierre. Como podemos ver en esta carta hay una mano. Todos los ángeles están con diferentes actitudes. De hecho, la mayoría ni se dan cuenta, solo el que sostiene la trompeta se da cuenta. Pero llega esa mano y viene a romper la realidad, viene a romper la situación. Viene el pasado a decirnos, ¿sabes qué? Es momento ya de cerrarme, ya es momento de trabajarme, es momento ya de dejarme ir. Entonces el juicio nos va a conectar con este despertar de conciencia y un análisis de nuestras acciones. Al derecho, esta carta nos va a hablar de una persona que va a regresar del pasado, juicios legales favorables, reconciliaciones y un despertar espiritual. E invertida nos va a hablar de periodos de confusión, mucha resistencia al cambio y una persona del pasado que va a regresar a hacernos daño, porque es como que no tenemos todavía este proceso consciente que nos hace finalmente poder hacer como este paso para ya arreglar las cosas y cerrar ciclos. Y por fin tenemos acá el 21, el mundo, ¿verdad? También nuevamente el hombre de Vitruvio o estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizadas alrededor de 1490, justamente trayendo esa idea del humanismo, el hombre en el centro del universo, ¿verdad? Esa carta. Entonces, esa carta hablando de reinventarse todos los días, sucesos, victorias y principalmente el retrato fidedigno de este periodo, ¿verdad? De hombre en el centro, además de todas las descubiertas que se dieron en este periodo y la importancia que tuvo el hombre en la historia y en las descubiertas de este periodo. Bueno, chicos, chicas, esto ha sido nuestra presentación. Esto ha sido lo que es nuestro trabajo, que los hemos preparado durante ya bastante tiempo. Muchas reuniones, mucha organización, así que espero que les haya podido gustar, ¿cierto? Les dejamos la invitación, ¿cierto? De que ahí nos pueden escribir y este mazo ya va a estar a la venta. Ya, así que para que ustedes lo puedan comprar y tenerlos ahí en su casita, ¿cierto? Hay muchas formas de que puedan cancelar y de verdad muchas gracias por estar acá presentes. Nosotros somos los profesores de la escuela, los dejamos invitados a seguir la página. Por favor, vayan a seguirla, tenemos muchos talleres, mucho contenido interesante, estamos subiendo posts, estamos trabajando todos los días, así que les mandamos un besito, yo de aquí de Chile, Arely Sarlet, y que esté muy, muy bien. Si quieren diseños, nos pueden escribir y por supuesto ahí les enviamos la información. Un besito y gracias por estar aquí.